cómo va el proceso y qué ha terminado sucediendo. En Colombia lo que hay es el triunfo de la impunidad. Así el exfiscal diga lo contrario. Miren ustedes, se sabe que entraron platas de esta corrupción Odebrecht Grupo Aval en el gobierno de Uribe, unas, y en el gobierno de Juan Manuel Santos. Hubo platas corruptas en la campaña de Santos del 2010 y platas corruptas en la campaña de Santos 2014. Esas son cosas que están establecidas de una u otra manera. Y hubo plata también en la campaña de Oscar Iván Zuluaga del 2014. 1.5 millones de dólares, dijeron el Humberto Martorelli y Luis Mameri, dos jefes de Odebrecht, ante la justicia brasileña, que le habían enviado a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, plata que le enviaron a través de Daniel García de Zabaleta, alto directivo de esa campaña, que además trabajaba con Odebrecht. ¿Y qué sucedió con las sanciones? Todos sabemos que aun cuando se hagan aspavientos, la verdad es que aquí no se fue al fondo de los asuntos y nunca se cogió a los verdaderos peces gordos de este asunto. ¿Cuál es la figura? Bueno, los de Odebrecht reconocieron sus culpabilidades y digamos que eso está básicamente claro porque ellos terminaron aceptando sus culpabilidades sin necesidad de ningún proceso. ¿Y cuál es el único directivo del Grupo Aval que está comprometido en este caso? Se llama José Elías Melo, que era el presidente de Corficolombiana, una de las empresas socias de Odebrecht. Recordemos que esta es una sociedad entre Odebrecht y empresas del Grupo Aval. Y lo terminaron condenando. Un juez de la República lo condenó a 12 años de cárcel por haber participado en ese soborno. Soborno que se descubrió no por las investigaciones propiamente de la Fiscalía, sino porque los de Odebrecht le dieron dedo y lo responsabilizaron de haber acordado con ellos que los de Odebrecht ponían la plata y después la plata la iban sacando de los negocios para cubrir la parte que le tocaba al Grupo Aval. Teóricamente fueron 2.1 millones de dólares. Pero si es verdad lo que dice el doctor Martínez, que los sobornos llegaron a 30 millones de dólares, pues entonces lo que tuvo que haber puesto el señor José Elías Melo en ese caso fueron casi 10 millones de dólares. Y entonces aquí empieza el problema. ¿De dónde sacó la plata ese funcionario del Grupo Aval para pagar esos sobornos? O 2 millones de dólares o 10 millones de dólares. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Pero la pregunta no es tanto esa. Sabemos que la terminó sacando de la empresa asociada Comsol, del Grupo Aval y de Odebrecht. Pero la pregunta del millón es esta. ¿Sabían o no sabían los jefes del señor Melo que él estaba dando esa plata? ¿No lo sabían? O sea, el señor Melo se arriesgó y lo metieron 12 años a la cárcel para hacerle un favor a Luis Carlos Sarmiento y no le contó ni siquiera que le estaba haciendo el favor. O sea, Melo resultó ser un idiota que no entendía de nada. No es creíble la teoría, señor Martínez, no es creíble la teoría. Ahora, ¿por qué no se pudo establecer la verdad de estas cosas? ¿Por qué no las investigaron? Yo le pregunto al doctor Néstor Humberto Martínez, ¿tramitó la Fiscalía un levantamiento del velo corporativo para poder mirar todas las cuentas de Corficolombiana y de Pisol para saber cómo se habían movido las platas? Le hicimos peticiones para que esas cosas se investigaran en serio y se mirara la correspondencia del Grupo Aval con el señor Melo y eso nunca sucedió. Pero además no digan que no hubo sanciones contra las empresas del Grupo Aval. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Odebrecht y a las empresas del Grupo Aval con una multa de 800.000 millones de pesos, 33% de los cuales pagaderos por las empresas del Grupo Aval. Otra cosa es que no hayan individualizado cómo fueron las cosas, pero las empresas están condenadas. Y dice el fallo del Tribunal Administrativo del Cundinamarca que en estos casos no solo son responsables los gerentes, sino también simultánea y de manera permanente su junta directiva y todos aquellos que tengan funciones administradores de las mismas. ¿Y por qué no se investigó a la junta directiva de Corficolombiana para ver si era cierto que no se habían dado cuenta cómo era que estaba el señor Melo moviendo la plata de esa empresa? La Superintendencia de Industria y Comercio también hizo una investigación que tuvo dos aspectos diferentes. Aquí se dijo, no, es que al doctor Sarmiento Gutiérrez lo terminaron absolviendo de un proceso que le abrió la Superintendencia de Industria y Comercio. No lo absolvieron, colombianos. Le archivaron por vencimiento de términos, que es muy distinto.
completamente distinto. Y en ese proceso del que estoy hablando, la multa que le pusieron a las empresas del Grupo Aval fue de 89.390 millones de pesos. No salieron pues tan inocentes y como si nada hubiera pasado. Y miren lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice textualmente esto. Dice que ahí hubo un acuerdo entre Colombiana y Odebrecht para poner en marcha y desplegar un sistema anticompetitivo en un rol directo y protagónico al determinarse que el acuerdo ilegal de Odebrecht, Colombiana y Episol, que también es del Grupo Aval, acordado con Gabriel Ignacio García Morales, que fue el viceministro que terminó reconociendo que lo habían sobornado. No nos digan entonces que las empresas no sabían lo que estaba pasando. Y el laudo arbitral de un tribunal de arbitramiento de este mismo proceso declaró la nulidad absoluta del contrato por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación del poder. Que la Fiscalía no haya cumplido con su deber y no haya individualizado las culpas como ha debido hacer, ese sí es un problema por el cual yo no respondo. Ha debido responder el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero no es solo eso. Jorge Enrique Pizano destapa esta cosa. O sea, queda claro que eso ya se sabe y me voy a detener más adelante. ¿Y qué sucede? Que empieza un negocio entre Odebrecht y el Grupo Aval que termina en un acuerdo que redactó jurídicamente Néstor Humberto Martínez, que era abogado del Grupo Aval, un acuerdo que se conoce con el nombre del acuerdo de transacción. Fue un acuerdo que hicieron el Grupo Aval y Odebrecht en torno a 30.000 millones de pesos de todo este negocio. Acuerdo que incluyó un pacto de silencio, de confidencialidad, que le costaba 10.000 millones de pesos al que sapeara, digamos, o que contara qué fue lo que hicieron. ¿Y qué dice el superintendente de Industria al respecto? Dice que posteriormente se descubre que hay unos pagos irregulares y se celebra un contrato de transacción con el fin de pagarle a la concesionaria parte de los dineros que se descubre no tenían soporte contable. O sea, ese acuerdo de transacción es un acuerdo entre Odebrecht y el Grupo Aval para darle una cobertura, o sea, para resolver las ilegalidades de las que venía hablando Pizano. Y voy a explicarles ahora cuál es el origen de este asunto. Es increíble, pero entonces Melo solito es el que hace todo esto, pero además yo pregunto una cosa, si Melo está condenado a 12 años de cárcel por corrupto, ¿por qué el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento Angulo nunca lo han acusado penalmente en la Fiscalía de ninguna manera? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué este tipo de situaciones que estoy aquí denunciando? Miren ustedes estas fechas. Miren estas fechas para que se entienda mejor cómo funciona esta historia. El 12 de junio, ojo con esto que es muy importante. El 12 de junio del 2015 capturan a Marcelo Odebrecht, el jefe de Odebrecht en Brasil, ya cogido por corrupto, 12 de junio. A los días siguientes de esa captura vienen a Bogotá directivos de Odebrecht y se reúnen con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo. A algo vinieron a conversar. En agosto, o sea, 2 meses después, cuando ya se sabe que Marcelo Odebrecht está cogido con las manos en la masa, es que se produce por fin en el Grupo Aval, alguien le hace caso a las denuncias de Jorge Enrique Pizano y es la reunión de Néstor Humberto Martínez con Jorge Enrique Pizano. Solo después de que se sabe que viene un vendaval en torno a los negocios de Marcelo Odebrecht en América Latina.